Ah, no, pero eso ya es otra historia más bien, ¿no? ¿Quién no sabe que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años atrás, guardó el sábado como era su costumbre? Así es como lo declara, por ejemplo, San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día del Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, ya era una costumbre de parte de Jesucristo el tener que guardar el día del Shabbat. Así que decir que Jesucristo no guardó el Shabbat, eso es una mentira. Los únicos que lo acusaron de ser quebrantador del sábado fueron los fariseos, cuando decían que Jesucristo no estaba cumpliendo con el sábado al estar sanando y curando a las personas. Entonces ellos son los que lo acusaron. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo en San Juan 15:10, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, sencillo, que Jesucristo declara que él sí obedeció los mandamientos mientras que los otros lo acusaban de quebrantador. Y yo le creo a Jesucristo, yo no le creo pues jamás a los fariseos, ni tú tampoco creo que lo hagas. Pero por otra parte, más adelante vemos que en el libro de San Lucas capítulo 23 versículos 54 hasta el 56, también María y las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el sepulcro guardaron el día del reposo, el Shabbat. Fíjate lo que dice acá, era día de la preparación y estaba para comenzar el día del Shabbat. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día del Shabbat conforme al mandamiento. De ahí que entonces ellas guardaron el día sábado, el Shabbat del séptimo día. ¿Cómo? ¿Jesucristo se había olvidado acaso de decirles a estas mujeres, cuando me tengan que enterrar ya ustedes no guarden el sábado, sino guardarán el domingo? ¿Por qué? ¿Porque ya está muerto el sábado para el pasado? No, pues, imposible que se haya olvidado. Y ellas prefirieron guardar el mandamiento antes que ungir el cuerpo de Cristo, que lo hicieron recién en el día domingo, el primer día de la semana, cuando vinieron a ver el sepulcro. Ahora, por otro lado, más adelante, Jesucristo había declarado, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Así que con estas palabras Jesucristo está demostrando que es imposible que él cambiaría del sábado al domingo. Él nunca lo hizo. Más aún en San Juan capítulo 5 versículo 19, el Señor declara, yo de mí mismo nada hago, sino que yo solo hago todo lo que veo hacer al Padre, porque el Hijo hace solamente lo que hace el Padre. De manera que Jesucristo no pudo haber cambiado la ley del sábado al domingo, porque en el Antiguo Testamento no hay nada que registre que se pueda hacer ese cambio. Por tanto, Jesucristo no hizo nada contrario a lo que el Padre había declarado por el Antiguo Testamento. Así que es imposible que Jesucristo haya cambiado por ese lado el sábado por el domingo. Por otro lado, sabiendo esto los apóstoles, en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 14, se nos dice que ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día del Shabbat y se sentaron en la sinagoga de los judíos, así que tenían que guardar el día del Shabbat. Así que era una costumbre que los discípulos guardaban el sábado. Pero eso no es todo. En el versículo 42 todavía se nos dice que los nuevos conversos también ya guardaban el sábado. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente, es decir, el Shabbat, les hablasen de estas palabras. Y el siguiente día del Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Así que entonces los apóstoles no les enseñaron a estos nuevos conversos a guardar el domingo, sino que seguían guardando el día sábado. Pero eso no es todo, sino que todavía en Hechos capítulo 17 versículo 2 se nos dice que el apóstol Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat discutió con ellos en su sinagoga. Ahora, ¿esto qué significa? El apóstol Pablo iba los sábados por costumbre a la iglesia, porque en los versículos anteriores se nos dice que él con Aquila y Priscila se ocupaban en hacer tiendas durante toda la semana. Es decir, desde el día domingo hasta el día del Shabbat, ellos estaban haciendo tiendas. Solo el Shabbat se iban a la sinagoga. La pregunta es, ¿qué domingo guardó entonces Pablo si estaba trabajando? ¿Así que estaba profanando el domingo también? No, pues no tiene ningún sentido. Pero eso no es todo. En Hechos capítulo 18, versículo 4, todavía dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días del Shabbat y persuadía a judíos y a griegos. Así que, más allá de toda duda, está demostrado por las Santas Escrituras que los apóstoles, Jesucristo, guardaron el día del Shabbat y que no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de que los apóstoles hayan cambiado del día de reposo. Conclusión, el Shabbat siguió siendo el día del Señor para los apóstoles, para el cristianismo y hasta nuestros días.